Muy buenos días, amada iglesia. Es una bendición poder llegar una vez más hasta su casa para que juntos en esta mañana gloriosa que Dios nos permite podamos adorarle y podamos exaltarle. Yo le animo a que usted reúna una vez más su familia y le diga, vamos juntos a exaltar el nombre del Señor y a escuchar su palabra. Permanezca conectado allí. Yo sé que Dios te va a hablar, la palabra te va a bendecir. Y quisiera esta mañana leer o recordar lo que dice el salmista en el Salmo 95, verso 6. Dice la escritura, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Así que cuando yo veo los cielos maravillosos que Dios nos regala en esta mañana, digo justamente como el salmista, ¿qué es el hombre para que Dios tenga memoria de nosotros? La verdad es que Dios es un Dios tan misericordioso que hoy queremos rendirnos ante Él, postrarnos y poder decir, Señor, aquí estamos, aún con todas sus cargas, con todas sus necesidades, con todo lo que usted pueda estar viviendo, usted puede decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia.
esto es lo que soy, te lo rindo a ti, pero quiero adorarte, quiero bendecirte. Oramos juntos un momento. Padre, gracias por la oportunidad de estar en esta mañana reunidos en la casa, la primera iglesia, la casa, Señor, y edificar, Señor, nuestras familias, nuestras vidas a través de la exaltación de tu nombre y por medio de tu palabra. Señor, gracias por cada hermano, hermana que está viendo este video ahorita, Señor, en vivo, o lo verá después colgado allí, Señor, en el muro del Facebook, Señor, en el YouTube, Señor, donde quiera que lo vea. Oramos para que sea de gran bendición y damos gracias, Padre, porque la presencia del Espíritu de Dios trae libertad a nuestra vida. Dice la Escritura, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así que tú bendices la familia, tú traes libertad a la familia y te glorificas en medio de cada uno de nosotros. Oramos que tú, Padre, permitas que si hay enfermedad, hoy ocurre el milagro de sanidad, Señor, en medio de cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Le invito a que juntos adoremos al Señor a través de este tiempo de alabanza y que permanezca conectado y deje que el Espíritu Santo ministre tu vida. La paz de Dios sea contigo. es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció,
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, Señor. Gracias porque en esta mañana nos reunimos, Padre, para exaltar, para adorar tu nombre. Señor, dispuestos a ir donde tú nos llames, donde tú nos lleves, Padre. Dispuestos a cumplir tu propósito, dispuestos a cumplir tu voluntad. Porque sé y sabemos que tú, Señor, serás fiel. Gracias, Señor. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí me encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, oh, oh. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no fallarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Y tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y
en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Amén. Nunca leemos los manuales. Recuerdo mi primer teléfono móvil, una creación increíble. Apenas lo tuve en mis manos, lo comencé a usar. Probando por ensayo y error, o mirando cómo otros lo usaban, logré descubrir algunas de sus funciones. Un día la batería dejó de funcionar. Estaba incomunicado. Comencé a buscar la respuesta de por qué ya no funcionaba. Más tarde descubrí que se debía al uso inadecuado que le estaba dando. No había considerado el manual, siendo que, ¿quién conoce mejor la creación que el creador mismo? Ahora piensa en ti. Eres una creación increíble, pero ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Probando por ensayo y error, buscamos lo que nos parece mejor. O miramos cómo otros viven día a día, los imitamos, y así queremos darle un sentido a nuestras vidas. Pero, ¿alguna vez has llegado al punto de que nada parece tener sentido? Se siente como si algo se hubiese estropeado en nuestras vidas. Y es que hemos ignorado el manual de la vida. Hemos dejado a Dios en último lugar en vez de amarlo sobre todas las cosas. Hemos hecho todo al revés, todo lo malo y todo lo que nos destruye. Porque, ¿cómo podemos saber lo que es malo si no tenemos claro lo que es bueno? Hay un libro que nos habla de un hombre llamado Jesús, quien nos mostró lo bueno y lo malo. Él es el Hijo de Dios quien murió en la cruz cargando en su espalda todas las cosas que has hecho y que destruyen tu vida. Él nos advirtió que la consecuencia de rechazar sus mandamientos será una eternidad apartados de nuestro Creador, apartados de su amor, atados al sufrimiento eterno. Él te ama y quiere que confíes en Él con todo su corazón. Dejes atrás tu antigua vida y sigas sus pasos. Cristo quiere restablecer la comunicación contigo. Él quiere tener una relación contigo. No esperes otro día. Bueno, agradecemos a Dios por este tiempo de alabanza hermoso, maravilloso. Siempre es algo especial poder adorar a Cristo. Y en esta hora yo quisiera que usted pueda concentrarse en lo que Dios quiere hablarnos. Es una mañana muy, muy especial y que el Espíritu Santo pueda ministrar tu vida. Yo quiero invitarle a que abra su Biblia ahí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Allí el Espíritu de Dios nos va a estar ministrando, nos va a estar hablando a través de su palabra, y que permitamos que ahora mismo sea Él llenando nuestra vida, sea llenando nuestro corazón a través de lo que tiene para nosotros. Romanos capítulo 12, hermano, hermana, si tiene su Biblia allí, y si puede conseguir allí para efectos de que usted haga notas y luego repase la palabra, hágalo, un lápiz y una libreta para apuntes. 12 es un pasaje bien conocido, y especialmente el verso 2. Dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos a Dios que su palabra ministre nuestras vidas en esta mañana, que su palabra rete nuestra voluntad a poder ser el hombre, la mujer que Dios quiere que seamos. Padre, gracias por tu palabra, que es
eterna y permanece para siempre. En este día yo quiero que estemos conversando y he titulado la predicación de hoy, ¿y tú de qué lado estás? Pensando en lo que el escritor sagrado escribe. En el capítulo 12, verso 2 de Romanos, él dice dos cosas. No se conformen a este siglo, sino transfórmense. Parafraseando el texto. Entonces vemos dos escenarios diferentes. Un escenario en donde podríamos hablar del cristiano conformista, que corre un peligro muy grande, y vamos a verlo, del cristiano que se adapta a las circunstancias que la vida le presenta y al final termina frustrado y aún peor, termina resentido con Dios, resentido con la iglesia, termina en una situación de vida muy difícil. Y también está de otro lado el cristiano transformado, que cuando llega a Cristo decide inquirir en la palabra y hacer que la palabra empiece a transformar su vida más y más y más cada día, y puede así cada día comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Por eso le hago la pregunta: ¿tú de qué lado estás? ¿De los conformados o de los transformados? Y quisiera que me permita hacer un paralelismo justamente acerca de dos personajes. Se pueden tomar muchos personajes, pero el Espíritu de Dios me guía a tomar dos en esta mañana para poder ver la realidad de ambos escenarios, los que se conforman y los que verdaderamente se transforman a través de la palabra. Y voy a hablar de la vida de Lot y voy a hablar de la vida de Daniel en sus momentos que vivieron en épocas diferentes, muy diferentes, distantes en muchos años una de otra, pero tomaron decisiones que marcaron sus vidas. Y es que el escritor sagrado es claro y habla a la iglesia. Y sí nos deja muy definido que la iglesia no debe conformarse, sino tiene que transformarse cada día. Pero yo quisiera partir de la parte negativa para terminar en lo positivo. Voy a hablar del escenario del cristiano conformado, el que se conforma, el que se queda dentro de esa zona de confort y no sale a hacer lo que Dios verdaderamente quiere que hagamos. Allá en Génesis, para que anote justamente, capítulo 19, verso 1, justamente la escritura nos narra que los dos enviados llegaron al atardecer, hablando de los ángeles que el Señor había mandado, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Versículo 1 del capítulo 19 de Génesis. Y una expresión justamente que al leerla con una mentalidad occidental, de repente vamos a dejar pasar muy rápido el texto y no vamos a entender o a profundizar en el sentido que tiene esa escritura. Pero en el contexto real, allá en Oriente, de lo que está pasando allí, es otra cosa. Porque cuando se refiere a que una persona estaba sentada a la puerta de la ciudad, implica culturalmente que esa persona había llegado a ocupar un puesto de autoridad. Para decirlo de alguna manera, era como un juez en nuestros tiempos. Juzgaba, tomaba decisiones de las personas que entraban a la ciudad. Y Lot estaba allí. Ahora, Lot es el sobrino de Abraham, que sale juntamente con Abraham y su familia de Ur de los Caldeos. Es aquel que recibe el llamado de Dios también y viene con su tío a consagrar su vida, porque
el acto que vemos cuando Dios dice a Abraham, sal de Ur de los Caldeos, es un acto justamente de santificación. Una ciudad pagana, una ciudad donde el pecado era algo que abominaba el nombre del Señor. Dios de allí saca a Abraham y viene Sara y viene Lot. Entonces está Lot conociendo justamente una nueva etapa de su vida, como el cristiano cuando llega a Cristo y empieza a caminar con su tío y empieza a ver la gloria de Dios, pero en un momento determinado de su vida llegan a tener conflictos porque los criados de Lot y los criados de Abraham empiezan a tener problemas por los pozos para alimentar a los animales y que tomen agua. Al final, cuando usted lee el capítulo 13 y el capítulo 14 de Génesis, entiende que la historia toma un rumbo diferente. Cuando Abraham entonces le dice a Lot, bueno, escoge tú. Si usted escoge hacia el oeste, yo voy a ir hacia el oeste, al este. Si usted escoge hacia el norte, yo voy a ir hacia el sur. Abraham empieza a decirle a Lot, toma una decisión para evitar este conflicto entre familia. Y efectivamente Lot toma la decisión y donde logró ver, dijo, hacia allá voy. Pero lo interesante de esto, lo que quiero dar a entender con toda esta historia que está en Génesis capítulo 13, Génesis capítulo 14, es que el proceso de Lot hasta llegar a sentarse a la puerta de la ciudad tomó su tiempo. Justamente fue un proceso. Y cuando usted lee el 13 de Génesis y el 14 de Génesis, ve que las tiendas se fueron extendiendo y se podía visualizar, según la escritura, las tierras de Sodoma. Y entonces Lot fue acercándose hasta llegar a Sodoma. Y Lot era un hombre justo y considerado un hombre justo. Y gracias a esa consideración que los mismos sodomitas reconocían en él, le otorgaron la autoridad de poder sentarse a la puerta de la ciudad. ¿Qué quiero decir, amado, amada? El peligro que corremos los cristianos y justamente la época que estamos, a mí me causa mucho temor porque podría que la iglesia, y le hablo a la iglesia esta mañana, entre en un conformismo muy grande. Un día de estos, mientras preparaba el sermón, oraba y pensaba, de repente, estos casi 6 meses que hemos estado a través de la pandemia, algunas iglesias ya pudieron abrir, otras no han abierto, las zonas naranjas no pueden abrir, hay una serie de cosas, pero la mentalidad del cristiano puede estar siendo bombardeada de una manera grande y de repente ya algunos están pensando hasta, ni falta ir a la iglesia. Y otros estarán pensando, ni siquiera pensando, ya tomaron una decisión. Y algunos están sentados a la puerta de la ciudad en medio de la inmundicia porque se conformaron, se adaptaron al entorno real que vive nuestra sociedad hoy en día. Y justamente el llamado de la palabra de Dios es a no conformarse. Pero mira el peligro. El conformismo es algo que va paulatinamente minando la mente y el corazón hasta que nuestras acciones se ven afectadas a hacer lo que Dios necesariamente quiere que no hagamos. Porque aquel hombre justo se encuentra en medio de una ciudad llena de inmundicia allí y no percibía quizás la inmundicia, siendo una persona que había salido de Ur de los Caldeos, se encuentra envuelto en medio de un mundo tan pecaminoso que uno lo puede considerar allá en el capítulo 19, cuando aquellos hombres vienen, ángeles de Dios, gracias al clamor de Abraham por Lot y su familia, vienen a dar el mensaje a Lot, pues hay toda una sodomía justamente allí y sucede todo un momento difícil en donde uno puede entender que cuando el pecado gobierna la mente y el corazón del hombre, pierde el conocimiento, pierde la razón y no tiene juicio en sí mismo y cree que lo que dice está bien, pero no está bien. Allí está Lot, allí se encuentra, ha perdido justamente la comunión con su tío, ha
alejado, poco a poco se encuentra inmerso en un mundo contaminado. Y esto me ha hecho pensar y me ha hecho orar por la familia. Siempre pienso en la familia como núcleo de la sociedad, como núcleo de la iglesia. Aquel lema de que una iglesia saludable se representa con familias saludables, así es. He estado orando por estas familias, por cada familia, y he estado pensando, Señor, que el corazón de nuestros hermanos y nuestras hermanas no se conformen. Y para no conformarnos, tenemos que tomar acciones directas según la palabra. Porque si no las tomamos, significa, hombre de Dios, mujer de Dios, que estamos en el gran peligro y de una manera paulatina que a veces se vuelve imperceptible. No se puede percibir el momento en cómo estamos siendo desviados o podemos ser desviados a través del conformismo. Y dejamos de gustar lo que es bueno y lo que es agradable a Dios. Y nos envuelve la cultura. Nos envuelve el pensamiento cotidiano. Nos envuelve lo que parece normalidad, que no es normalidad, como se lo he dicho en otros momentos. Porque no solo es el estilo de vida saludable físico, lavarse las manos, el saber estornudar o toser, todas esas cosas que se nos ha reforzado en todo este proceso pandémico, sino el estilo saludable espiritual que Dios quiere. Yo he venido diciéndolo, hay una pandemia mayor que es la expansión del pecado que a mayor grado de contagio ha entrado en la humanidad y ha permeado en el corazón del hombre y de la mujer y ha llenado la vida de la familia. Y el producto de lo que nuestra sociedad es justamente es eso, el conformismo que nos ha alejado de Dios, y hablo de manera general, como país, como mundo, como pueblo, como comunidad, como familia, como usted quiera verlo, nos ha alejado de Dios. Y por eso es que la familia, la sociedad vive como vive. Por eso es que hay tanto dolor, por eso es que hay tanta violencia, por eso es que usted no puede encender la televisión y tratar de ver una noticia sin ver la violencia intrafamiliar, sin ver tanta situación de inseguridad que vive nuestra sociedad, producto de ese conformismo en el cual el ser humano ha caído y ha dado la espalda a Dios, como lo hizo Lot. Por eso mi mensaje que viene de la palabra de Dios para usted y para la familia en esta mañana es: no se conforme. Y que el Espíritu de Dios nos haga reflexionar de qué lado estamos y nos lleve a tomar cambios, como oraba al principio de la palabra antes de predicar, nos lleve a retar nuestra voluntad a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y es que el apóstol Pablo es contundente y dice: no se conformen a este mundo, a este siglo. Justamente la palabra traducida como conformado significa coformado. O sea, lo que la palabra nos está diciendo aquí es: no se vuelvan a la forma de el mundo, justamente. O no tomen la misma forma. Porque Jesús dice: aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Pero aún así, muchos están cayendo en la acción del conformismo. Y ahora, si uno piensa y escucha y habla como lo que el mundo piensa y escucha, entonces, ¿en quién estoy creyendo? ¿Y a quién estoy adorando? ¿Y a quién estoy sirviendo? Estamos conformados en este mundo si lo hacemos de la misma manera. Si hablamos como el mundo habla, si piensa como el mundo piensa. De repente nuestra mente se va envolviendo en esa forma antibíblica
Y recuerde algo, que nuestra manera de pensar determina nuestra forma de actuar. Por eso es importantísimo empezar a conocer cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios a través de la palabra. Y no conformarse a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, la mente tiene que ser puesta en ejercicio a través de la palabra de Dios. Diría nuestro obispo, tenemos que golpearnos la mente con la palabra para que toda nuestra forma de ser radicalmente sea diferente a lo que el mundo quiere hacernos entender y así comprobar lo que Dios quiere. Ahora, veamos el otro lado. Ya vimos a Lot y vimos el proceso que hay y cómo se puede llegar incluso hasta habitar en la misma inmundicia y volverse de una manera imperceptible que estamos allí, aunque en el fondo muchos no quisieran, pero están. Esta es la realidad por el conformismo que hubo. Pero veamos a un Daniel, capítulo 1, verso 8 de Daniel, siempre me ha llamado la atención. Un hombre decidido, un hombre determinado, un hombre disciplinado y un hombre dependiente de Dios. Y en vez de conformarse a este mundo, decide justamente hacer lo que Dios quiere que él hiciera. Un muchacho que muy adolescente, producto de la acción de pecado que sus padres y todo el pueblo comete, es llevado cautivo juntamente con el pueblo por el rey Nabucodonosor a Babilonia y vive por 70 años en un exilio donde el pueblo pierde comunión con Dios y algunos hasta olvidan lo que es la adoración a Dios. Pero aquí la importancia de la determinación a no conformarse. Y Daniel, dice la escritura, determinó en su corazón no conformarse al tipo de vida que tenían los babilónicos. Y no solo que tenían, que le querían imponer. Y decide radicalmente agradar a Dios con toda su manera de vivir. Entonces, ¿cómo tiene que ser la nueva forma de un cristiano? Pablo lo dice también. Cristo es la forma que tenemos que tener nosotros. Él es la imagen perfecta de Dios. Y lo dice Pablo también en el capítulo 4, verso 19 de Gálatas. Hijos míos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él tiene que ser la forma de que usted y yo tenemos que adoptar, al cual tenemos que parecernos y como dice Efesios, ir cada día pareciéndonos más a Él, hasta alcanzar la estatura de la plenitud del varón perfecto. Y observe la palabra formado. Cristo que vive en nosotros es nuestra nueva forma. Colosenses 3:2 dice, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Amada iglesia, es tiempo de entender esta gran verdad. Es tiempo de reaccionar y decir por nuestra familia, por los nuestros, si verdaderamente estamos actuando como el mundo quiere que actuemos, como ideológicamente el mundo está siendo conducido hacia el abismo, o verdaderamente queremos actuar como Cristo y hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Y hacia allí tenemos que conducir nuestras vidas y nuestras familias. De repente vamos a tener resistencia, sí, es obvio. Es obvio, también lo dice Gálatas, el que se constituye en amigo de Dios, automáticamente se hace enemigo del mundo. Y Daniel, que determina en su corazón no conformarse, recibe resistencia y luchas y pruebas, pero Dios estuvo con él. Por no postrarse y adorar una estatua, es echado al foso, es castigado con fuego en el horno, por no hacer lo que aquellos hombres que servían al pecado querían que hiciese. Pero el mensaje de esperanza en la escritura es que sí se puede vivir de una manera diferente de lo que el mundo quiere que vivamos. Y que Dios
va a estar con nosotros y que en las luchas y en las pruebas Él nos va a apoyar y nos va a sacar adelante. Y que al final la meta es Cristo. Y si tuviésemos que morir haciendo lo que Cristo quiere que hagamos en contra de la corriente de este mundo y en el proceso de esa muerte hay que sufrir, pues sufriremos, pero agradando a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No podemos conformarnos. Le hablo a los jóvenes, por ejemplo, hoy en día, porque todo pareciera muy cool, muy tuanes, está bien. Pero Cristo tiene que ser formado y nuestra forma de hablar y nuestra forma de pensar tiene que ser como la de Cristo. Y si no es así, perdón, pero estamos justamente conformándonos con las cosas que este mundo está ofreciendo y no necesariamente con lo que Dios quiere que hagamos a través de su palabra. ¿Acaso lo necesitamos más claro? La transformación se lleva a cabo mediante la renovación de nuestra mente. Y depende de usted, depende de ti con cuál de las dos opciones vas a programar tu mente para que tu corazón pueda actuar. Las cosas de la tierra y las cosas de arriba, dice la Escritura, en las cuales tenemos que poner nuestra mirada. La primera opción nos va a hacer justamente un pigmeo espiritual, un enano espiritual. Un cristiano nacido de nuevo que solo es un bebé que nunca crece. Nunca crece y no puede comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta justamente. Por lo tanto, no puede agradar a Dios en su forma de vida. Y va a vivir retrasado por esa decisión espiritual. Y esto justamente lo escogemos nosotros. El no creer a pesar de todo el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y se llama Cristo Jesús. La segunda opción significa crecimiento espiritual. Cristo formado en nosotros. Una relación cercana con Dios, el Dios vivo, creador de los cielos y la tierra, de lo que vemos y de lo que no vemos. A quien hemos probado y sabemos lo que verdaderamente es bueno. Y como el escritor sagrado también dice, el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es maravilloso poder no conformarse, sino ser transformados. Golpear nuestra mente, traerla a Cristo por medio de la palabra y poder agradar a Dios. El crecimiento viene a través de esa palabra bendita del Señor. Necesitamos la palabra para crecer. Justamente no son enseñanzas religiosas las que suenan muy moralistas, por cierto, sino la enseñanza que viene directamente de la palabra de Dios. Y de nuevo, justamente como dice la Escritura, allá en Juan 8:32, el Señor Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es la palabra bendita de Dios la que produce esa libertad del corazón. La que va a ayudar al hombre, a la mujer, a agradar a Dios y a detestar el pecado. Por si está luchando con alguna situación de pecado, cualquiera que sea. No importa, porque no hay un pecado más grande que otra, cualquiera que sea. Deseo de robar, deseo de fornicar, deseo de adulterar, deseo de tan siquiera no leer la Biblia, deseo de no congregarse, todo eso es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado también. Cualquiera que sea esa situación, la palabra de Dios a través de la renovación de nuestra mente nos va a llevar a comprobar justamente la buena y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es lo que es verdad entonces? Cristo de nuevo hablando a Dios dice justamente su Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. De ahí la palabra de Dios justamente. La verdad nos hará libres. Vamos a hablar la palabra de Dios, vamos a pensar la palabra de Dios, vamos a actuar la palabra de Dios. Y es sumamente importante cómo programamos nuestra mente. Ya que seamos conformados,
con este mundo o crezcamos siendo transformados al escoger. Y esta es una opción. Escuche bien, es una opción que tenemos que tomar. No es responsabilidad de su papá, de su mamá, de su tío, de su abuelo, del pastor, de ningún líder espiritual. Es responsabilidad suya y mía. Nosotros la escogemos. El renovar nuestra mente, programándola justamente en las cosas de arriba, en las cosas que son eternas y no en las cosas de este mundo, de esta tierra. Alimentándola con la palabra de Dios, es de ese modo que vamos a crecer. Y yo quisiera que usted piense, ¿de qué lado estoy? ¿Estoy siendo conformista? ¿O verdaderamente estoy buscando la transformación de mi vida a través de la palabra del Señor, de mi familia? Le hablo a los papás. En este canto que vamos a escuchar, yo quisiera que usted le permita al Espíritu Santo ministre tu vida. Y hoy es el día de determinación en tu corazón a no conformarse. No es cierto que está bien que la familia sufra. No es cierto que está bien que la familia esté enferma. No es normal que los jóvenes y los hombres y mujeres, quien quiera que sea, ya desde los niños, estén siendo llevados al consumo de drogas y de alcohol de una manera exorbitante que los lleva a un estado de decadencia y sencillamente parece que está bien o es normal y no es normal. No está bien lo que el mundo quiere hacer parecer. No está bien. La familia ha sido constituida por Dios para agradar a Dios en toda su manera de ser. No nos escondamos más de Dios. Eso fue el acto de Adán y Eva cuando pecaron. Escuchemos la voz de Dios y dígale, Señor, aquí estamos desnudos, ¿sí? Hemos pecado, hemos fallado, pero es el tiempo en que usted tome una determinación de verdaderamente comprobar la buena y perfecta voluntad de Dios. Después del canto vamos a orar. Nuestros corazones
Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en mí. Señor, damos gracias en esta mañana maravillosa por la presencia de tu Santo Espíritu, por tu bendita palabra que nos exhorta, nos llama a determinarnos, Señor. Apocalipsis habla claro, Señor, de que tenemos que determinarnos de ser fríos o ser calientes, porque lo tibio es vomitable, causa vómito a ti. Y en esta mañana mi oración es que mi hermano, mi hermana que está viendo, Señor, en este momento está experimentando tu presencia a través de este culto, Señor, de esta palabra que ha sido expuesta, hoy determine agradarte y que su mente sea llena de tu palabra y que Cristo sea formado, Señor, en el corazón de él o de ella. Desde el más niño hasta el más anciano, Señor, tu palabra pueda profundizar. Señor, bendice la familia, guarda la familia, bendice nuestro país, guarda nuestro país, Señor. Guarda nuestro país de todo aquello que parece que está bien, pero no está bien, Señor. No está bien. No está bien, Padre, el soborno. No está bien, Padre, la deshonestidad. No está bien, Padre, la falta de integridad en el liderazgo. Señor, no está bien, Señor, la inmoralidad sexual. No está bien, Señor, estas cosas que a veces pareciera que se nos dice, no hay problema. Pero hoy es una decisión del corazón de mi hermano y mi hermana. Es una opción. Y yo oro para que tu Espíritu Santo y tu palabra pueda nutrir nuestra vida y nos pueda ayudar a determinarnos a agradarte a ti en toda nuestra forma de vida y a vivir para ti como tú quieres que vivamos, Señor. Bendigo la vida de mi hermano, mi hermana, de la familia en esta semana que iniciamos y que sea una semana de gloria en gloria y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Dios te bendiga, amado. Estamos orando por tu vida, por tu familia. No olvides de ponernos un mensaje si tienes que dejarlo, ya sea en el Facebook vía privado o en el número que aparece allí o en el 8501-7026. De cualquier manera queremos que usted se comunique con nosotros para estar orando por usted. La paz de Dios sea contigo.